Bueno, hermanos, y ya vamos a dedicar un espaciecito para hablar de esta herida de la avaricia y dudas sobre el ayuno. Mm, algo clave para que aprendamos es que una tentación, ahora lo vimos con el ayuno, tener una tentación de algo, eh, ahí entendemos cómo tenemos un vicio cuando justo estamos deseando constantemente algo y con eso entendemos que un vicio es una tentación. Por eso hablamos de la tentación de la avaricia, porque se tiene cuando se tiene ese vicio, esa tendencia, esa inclinación dominante. Y relacionándolo con las heridas, y veíamos en estos días lo de las heridas del alma, es que cuando nosotros tenemos una herida, nos queremos, pues tenemos esa tendencia a buscar consuelo, ¿cierto? Y así es como comienza. Hay un escrito que se llama La adicción espiritual y muestra cómo la secuencia, porque un vicio es una adicción, cómo todo vicio físico o espiritual comienza por una herida. Cuando yo tengo una herida y busco un consuelo o una anestesia, entonces recibimos una herida de abandono, de rechazo, de traición, de humillación, y el demonio nos tienta con consolarnos con la tristeza, por ejemplo. Entonces queda uno para consolar esa herida, ay no, es que sí, pobre de mí, es que yo he sido muy de malas en la vida y el pesimismo, la queja. ¿Y qué estamos haciendo con ese vicio? Consolándonos. Lo mismo es la avaricia, se da sobre todo cuando hay una herida de abandono eh, y nos consolamos o buscamos poner nuestra seguridad cuando hay un abandono de los padres, sobre todo pues llevando al ejemplo de los niños, que es lo más fácil. Hay mucha carencia afectiva y económica también. Sucede mucho, ¿cierto? Personas que no está el papá o la mamá y de verdad viven y crecen en mucha carencia. Entonces el consuelo para estas personas es, yo hablo en personas muy trabajadoras, pero también con ese miedo y con ese deseo de protegerse con el dinero, ¿cierto? Por eso la avaricia es ese deseo desordenado de dinero y de acapararlo y de guardarlo todo. Y eso se refleja también con la comida, ¿cierto? Tienden a ser personas con mucho apetito, mm, porque es como todo lo quieren, ¿cierto? Y, y por eso es una secuencia de que cuando no se tiene lo que se quiere, se cae en el vicio de la tristeza. Por eso cada vicio se relaciona con el anterior. Mm, pero ahí vamos a ir entendiendo la causa cada día. Entonces esto también nos hace hermanos. Para nosotros, yo les explico todo esto para que también tengamos mucha misericordia de nosotros y de las personas en las que no tenemos ese vicio o esa tentación, porque, porque tienen esa herida, y por eso son tentados. Mañana les voy a explicar lo que dice la iglesia también sobre esto de las heridas y cómo causan cadenas, porque es que nos atamos, porque lo que enseña esta adicción espiritual es que lo que comienza como un consuelo, ese es el peligro, lo que comienza como una anestesia, una persona abandonada, y bueno, tiene dinero y se consuela, pero el problema es que lo que comienza como una anestesia se vuelve en una droga, ahí, valga la redundancia, en un vicio, que nos conduce, como es una persona que come en exceso, se está consolando con la comida, pero come tanto que su consuelo se le vuelve en su enfermedad, que no solo mata el cuerpo, muchas veces estos vicios espirituales puede que no maten el cuerpo, pero Dante Legarda nos enseña que generan enfermedades. Cada vicio genera un tipo de enfermedad, pero no solo mata el cuerpo, sino que eso es un ejemplo de cómo también va matando el alma. O sea, lo que de verdad si nosotros no le trabajamos a esto, caminamos hacia, hacia la perdición, a una posible muerte del alma.
y que eso no es así de un día para otro y que nos demos cuenta, no es una muerte silenciosa, nos ata, nos pone ciegos, no, es súper delicado. Por eso la invitación y siempre es como que eh, atender a, bueno, cuál es mi debilidad, cuál es esa tentación que estoy sufriendo, para ponerle una alerta, una alarma, un freno con la virtud, ¿cierto? No es practicando, pero en el caso de la avaricia es con el desprendimiento. Por eso la palabra de Dios ayuda tanto a, a mejor consolarnos, aprender a consolarnos con la palabra de Dios, aprender a consolarnos con los alimentos que Dios nos ha enseñado y con todas estas sugerencias, porque Dios tiene toda una enseñanza para que no nos consolemos con los vicios, sino con las virtudes. Ahí es de verdad lo que consuela las heridas y no solo las consuela, sino que las sana y mejor dicho, y nos transforma poco a poco en Jesús para poder llevar esa luz a otras personas. Bueno, eso es como los que les quería compartir por la parte de la avaricia. Y por la parte del ayuno, es que precisamente leemos esa importancia a la palabra de Dios, como nos enseñaba hoy, que no cae en vano nunca. Y que guardemos en nuestro corazón siempre esta de Isaías 58. Para mí esto es una palabra base en todo esto de la lucha, del combate espiritual, del ayuno. Y Isaías 58:6 dice, el ayuno que yo amo consiste en esto. De pronto alguno lo tiene por ahí, que podamos leer otra versión, para que ustedes lo guarden en el corazón, el ayuno que yo amo. Mira que no puede hablar mucho, a ver qué se acuerda del ayuno que yo amo. Y precisamente hoy vamos a aclarar esas preguntitas de cuál es el ayuno que quiere Dios. Porque muchas veces, si hoy en esta cuaresma vemos el ejemplo que Jesús ayunó 40 días, y uno dice, ay, no, pues ayunemos como ayuna Jesús, ¿cierto? Los 40 días, pues decían que Jesús no comía nada los 40 días. Eh, que Jesús no comía nada, entonces hay gente, hay iglesias cristianas que hacen eso de no comer nada 40 días y ellos en fe, mejor dicho, lo hacen, eso es una cosa impresionante. Bueno, entonces por aquí mira nos dice, en el ayuno que el Señor quiere ayudar a los necesitados, tener caridad. Eso, qué bueno, mira que lo tienes en tu corazón, esa es como la idea general. Y, y yo siempre les digo, y espero que me entiendan esto, ahí, si el ayuno que el Señor quiere es tener caridad, y si la iglesia nos enseña que para tener caridad hay que ayunar físicamente, pero además hacer unas meditaciones que nos dejó estas meditaciones de Santa Hildegarda, y incluso pues para poder transformar esos vicios en virtudes nos ha dejado una alimentación especial. Entonces el ayuno que el Señor quiere es de verdad transformar estos vicios en virtudes y nos ha dejado el camino, que es acompañándolo de ayuno espiritual, porque la clave que nos enseña Santa Hildegarda es seguir unas pautas de alimentación para eso. Pero siendo el fin último, no hay alimentarme bien o sanar una enfermedad, no, siendo el fin último, el transformar vicios en virtud. Entonces, entonces por eso la importancia de seguir las enseñanzas, yo por eso les digo que miren, Jesús nos muestra un ayuno que era 40 días sin nada, y la Santísima Virgen María nos enseña un ayuno que es máximo 3 veces, 3 días a la semana. Así ayunaba ella 3 días a la semana. Entonces, ¿cómo va a querer uno? Si la Virgen María ayunaba 3 días a la semana, ¿cómo va a querer uno 40 días? Y además Jesús se retiró al desierto.
no hizo nada, pues, o no estaba en su trajín cotidiano. Y nosotros queremos seguir con nuestro trajín cotidiano, nuestras ocupaciones y responsabilidades, porque con eso no podemos parar, ¿no? El estado de vida nuestro es que eso no puede parar. Entonces, nosotros con ese ritmo y a pan y agua, de verdad que hay personas que tienen la gracia y como yo les digo, hay caminos, Dios ha dejado caminos para todos y para quien le funciona maravilloso, pero para nosotros ha dejado este camino de un ayuno especial. Es un camino y que cada uno construye. Yo por eso les doy unas pautas generales, pero en el fondo cada uno en su corazón va recorriendo ese camino, pero, pero sin salirse de esas pautas, ¿cierto? Em, porque está la tentación sobre todo de la soberbia, que como les digo, la Santa Ilegarda nos enseña que antes se alimenta con el ayuno, pues la soberbia aumenta con el ayuno. Entonces sí, podemos estar comiendo pan y agua, ay, hay personas que hacen 40 días y tienen esa facilidad, mejor dicho, pero terminan el ayuno y no se las aguanta nadie y quieren otra vez volver a ayunar y no, eso mejor dicho. Entonces se quedaron en los resultados externos, pero no en los internos. Y por eso es que este camino de María o este ayuno de María lo hemos querido hacer siendo obedientes a todo lo que la iglesia nos dice, ¿cierto? Reuniendo todas estas pautas que la iglesia nos da, porque el ayuno que el Señor quiere, ¿verdad? Es en esa obediencia. Yo por eso les digo mucho que hagamos la imagen como de María, cómo sería María ahora en estos tiempos, ella qué indicaciones seguiría. Y ahí, si su espíritu, si su esposo, el Espíritu Santo, mostró que si queremos sanar y librarnos de esta tentación, por ejemplo, de la tristeza, si tú quieres trabajarle a esa herida de tristeza, el ayuno a pan y agua no es el camino, porque también la aumenta. Físicamente lo que, o sea, o científicamente lo que se ha encontrado es que cuando se ayuna, el cuerpo se limpia de las toxinas y todas esas toxinas van al torrente sanguíneo. Pero si tenemos un estado de depresión, esas toxinas que van al torrente sanguíneo aumentan el estado de depresión. Por eso es que no conviene de entrada ayunar para la tristeza, sino primero seguir las pautas de alimentación para la tristeza, que es comer bien, en buena cantidad, pero con una saludable. Y una vez sanado y que se vea que no se tiene esa fuerte tendencia a la tristeza, porque, como les digo, nunca vamos a estar libres del todo, pues tocamos madera porque no estamos libres de volver a caer en eso. Pero si se ve una sanación, ahí cuando se vea una sanación, entonces ahí sí, venga, ayunemos a pan y agua. Entonces, en el caso de la avaricia sí se libera con ayuno. Pero lo que estamos nosotros haciendo en esta cuaresma es aprendiendo sobre cada tentación para que en Semana Santa escojamos una o dos tentaciones o heridas o vicios que queramos liberar y ahí sí digamos las pautas para cada uno, ¿cierto? Entonces, por eso, hermanos, con mucha paciencia, me van preguntando dudas. Con la ayuda de Dios, mañana en el encuentro de comunidad vamos a profundizar en todo eso. Eh, y por eso, vea, aquí guardémonos esto en el corazón, Isaías 58. El ayuno que yo amo consiste en esto: soltar las ataduras injustas. Esa es la primera pauta que nos da el Señor, soltar las ataduras injustas. Desatar las ligaduras de la opresión. Dios no, el orden que Dios da en la palabra no es al azar. Por algo el Señor da este orden en el ayuno que Él ama. Dejar libre al oprimido y romper todo yugo. Ahí nos van diciendo 4 pautas. Ya si viene el 7, partir tu pan con el hambriento.
¿cierto? Una vez hecho todo lo anterior, soltar ataduras, desatar ligaduras, dejar libre al oprimido. ¿Qué es dejar libre al oprimido? Perdonar. Tenemos una persona que, mejor dicho, le tenemos un rencor y una cosa, y que lo estamos atando, ¿cierto? Entonces, dejar libre al oprimido, obviamente es un perdón, pero que cuando es tan fuerte requiere liberación incluso. Y aquí dice, pues sigue el 7 como Amira nos decía, tener caridad, cubrir, acoger en tu casa a los pobres, sin hogar, cubrir al que veas desnudo, tratar misericordiosamente al que está de tu carne, al que es de tu carne. Entonces prorrumpirá tu luz como la aurora, entonces no tardará en brotar tu salvación. Les dan 3 versículos que nos dan toda la pauta. Soltar las ataduras injustas. Entonces, ¿qué nos enseña nuestra iglesia? ¿Qué es enseñanza de la iglesia? Para soltar una atadura hay que pedir la virtud. O sea, no es con nuestras fuerzas. Hay personas que le trabajan mucho a esto de la adicción en Alcohólicos Anónimos. Ahora hay narcóticos anónimos. eh, bueno, hay de todas y hay hasta incluso sexólicos anónimos. Y estos pues tienen un proceso muy lindo, pues se puede complementar, pero es muy lindo en el sentido que ellos dicen, vea, es que no es con nuestras propias fuerzas. Nosotros estamos luchando contra un Goliat y sabemos que no es con nuestra fuerza que podemos vencer. Ellos son muy conscientes y a eso llega una persona que tiene un vicio, pero que por lo menos es consciente que no es con las propias fuerzas a la mano. Entonces, en ese sentido es eso, de necesitamos una fuerza superior, necesitamos la virtud del Altísimo, como dice Lucas 26. Y por eso la clave para romperlas, en soltar las ataduras, pedir la virtud. Y necesitamos conocer cuál virtud, ¿cierto? Porque el Señor también dice es que no reciben porque no saben cómo pedir. Entonces, si yo tengo esta tentación, pues pido esta virtud, el Señor nos ha dejado esa enseñanza. Luego, desatar las ligaduras de la opresión. Entonces, ¿cómo se desatan? Eso lo vamos a ver mañana. Con el perdón, ¿cierto? Con el perdón yo desato ese vicio. Dejar libre al oprimido, perdonar y romper todo yugo, toda carga que se tenga con eso. Y eso tampoco es con nuestras propias fuerzas, es de cara a Dios. Y no hay que hacer oraciones, como dice la palabra de hoy, no hay que hacer una oración, pues uno dijo, mejor dicho, pues hay oraciones muy fuertes y muy largas para esto, pero nuestra iglesia nos enseña que basta eso. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Basta decir esa palabra de Dios y sucede. Y ahí sí, recibida la virtud, entonces soy capaz con mayor naturalidad, porque la fuerza de la virtud se hace en mí, de ser caritativo. Y toda esta conciencia de todo esto nos lo da ese ayuno moderado y esa alimentación que el Señor nos ha enseñado. Entonces, con esto, hermanos, es para que vamos, yo sé que esto no se entiende de un día para otro, esto es por eso es que son 40 días de ir entendiendo todo esto, para que cuando nos llegue el momento de ayunar, y ojalá el ayuno de Semana Santa es muy agradable a Dios de miércoles a sábado, lo podamos hacer de corazón, con más conciencia, como el Señor quiere. Bueno, por aquí nos decía, mira, bueno, me pregunticas, aprovechemos este espacio para preguntar. Eh, Mira, nos dice, el verdadero ayuno es apartarse y orar para volverse con el Padre. Eso es, eso es. Bueno, y Amira también nos dice que incluso la arquidiócesis ha facilitado esto de la alcancía para ir llenando y entregar el dinero. Y pasa algo, hermanos, con el ayuno muy concreto, y es que, y el Santísima Virgen María lo enseña en Medjugorje, es que cuando estamos en función de la comida, cuando tenemos ese pensamiento de que yo, y caemos mucho, pues yo lo digo en primer lugar,
Cuando experimentamos, cuando comemos saludablemente, experimentamos, uy, qué bondad tiene la comida y podemos caer en como que, uy, no, yo me refugio en esto es mi consuelo. Pues antes me consolaba con comida chatarra y me enfermaba, pero ahora como saludable y me sano. Entonces, uy, no, me apego y estoy en función de cocinar todo el tiempo. O si estoy en el momento de la comida chatarra, estoy antojada y pensando todo el tiempo en comida, en comida, en comida. Y créanme que se vuelve, ahí ponemos nuestro corazón en eso. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces es muy teso porque uno dice, no, y yo amo mucho a Dios y yo cumplo con mis normas de piedad y no, y una relación muy bacana y pues, ¿y para qué ayunar si no se necesita? No, créanme que cuando uno renuncia y para un momento con estar en función de la comida, del trabajo, en función de tantas cosas, de verdad es capaz de poner su corazón más en Dios. O sea, eso es humana, o sea, es tangiblemente, ¿cierto? Que se vive eso, que uno se desprende de, de esa estar en función y se conecta más con Dios. Eso es una de las pautas. Em, y por eso en concreto, entonces el ayuno que se invita es miércoles y viernes para que nos preparemos para mañana, a pan y agua, que ahí también entra algo que esta sobre Manuel, que es experta en ayuno, dice que tampoco, o sea, lo primero que ella dice es no ayunar con cualquier pan, porque si bien nos estamos desprendiendo de la comida, pues tampoco la virtud está en el medio, ¿cierto? No se trata de acabarnos, de adelgazar, de que se nos note el ayuno, sino con un pan nutritivo y que hay veces es más difícil, que hay veces cuesta más, pero ahora ahí se ve como el esfuerzo que uno hace por pasar ese día unido a Dios, ¿cierto? Créanme que todo es en función de, y de saber que en la medida que yo esté unido a Dios, siguiendo sus enseñanzas, pues Él me va a estar eh, soltando las ataduras injustas, ¿cierto? Porque es que ese apego a las cosas materiales y esos apegos espirituales son una cosa muy fuerte. Eso no es como que, ay, ya, me liberé y ya, no. Eso es fuerte. Entonces, que nos esforcemos por eso y pidamos la gracia. Y la gracia de la abstinencia, se llama esa, la gracia para ayunar se llama la abstinencia porque todo es gracia, no es por nuestras propias fuerzas. Y entonces la invitación para los otros días fuera del ayuno es a seguir las pautas de alimentación de Santa Hildegarda, por ejemplo. Esa es una pauta. Yo les enviaba y se los puedo volver a enviar las opciones de ayuno para los otros días. Entonces puede ser desayunar. El padre Gerardo Piñeros, por ejemplo, recomienda a quienes van a empezar a ayunar, pues comience por desayunar normal. Eso sí, cambie el almuerzo por pan y agua, puede ser, y coma normal. O al contrario, hay otro padre que recomienda o que lo hace él así. Desayuna pan y agua, el almuerzo sí normal y la comida a pan y agua. Todos hermanos lo deciden ustedes, esto no es camisa de fuerza. Otra cosa es que si las privaciones de lo que me gusta, ¿cierto? El tinto, sobre todo, el dulce, la comida chatarra, comer en la calle, por ejemplo, es un ayuno muy, muy bueno. Bueno, me va a proponer a comer la comida de mi casa y me va a empacar la coquita. Y todo esto, hermanos, se lo estoy contando también además porque así se ahorra mucho dinero. Yo siempre les digo, vea, con lo que usted compra el tinto a diario, recoja eso para la alcancía de la arquidiócesis, ¿cierto? Los 2.000, 3.000, 4.000, no sé, hay tintos hasta de 10.000, mejor dicho. Eso, además de que usted está haciendo un sacrificio agradable a Dios, pues ahí está ahorrando o siendo caritativo, porque hay personas que también dicen, no, pero es que yo cómo voy a comprar un pan, el pan de espelta tan costoso, no sé qué, yo les digo, vea, con lo que uno
paga de mecato, de comida en la calle, de tinto, antes le sale más barato que el pan, que todo esto otro, ¿cierto? Pero son chipsitos y mentalidades que podemos ir cambiando. Bueno, yo quiero que pues como que no sea yo aquí sola hablando, sino que me compartan algo que les quede de todo lo que hemos hablado hoy o preguntas que tengan, porque en esto se va enriqueciendo mucho esto del ayuno. Bueno, y lo de complementar también esta, mm, cada día vamos a ir viendo una tentación, pero complementarla con la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy el caso de la avaricia, podemos meditar en esa palabra, tengo que buscar la cita de este joven rico que el Señor le pidió vender sus cosas y darle el dinero a los pobres, ¿cierto? Como ahí, por ejemplo, esa palabra nos puede iluminar cómo es la avaricia y que quizás, porque pasa mucho que uno, lo que yo les digo, uno no se da cuenta del vicio. Y la palabra de Dios lo ilumina a uno y dice, ay, Dios mío, esto es avaricia. Y el Señor también dice una palabra, lo que dice el romano, pues se me va la palabra en este momento, que una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando yo llego y soy consciente, yo digo, ay, yo lo que tengo es avaricia. Pues no había caído en cuenta, pero esta actitud mía o esta relación mía con el dinero es avaricia. Y eso es lo que hace la meditación. Las meditaciones de la anterioridad, como que, uy, yo pienso así, yo tengo esto. Entonces, cuando caigo en cuenta que es avaricia, ahí ya empezó la sanación, ya nombré, ya dije, eso es lo que yo tengo. Bueno, entonces voy a pedir el desprendimiento. ¿Y el desprendimiento en qué consiste? Ah, en esto. Pum, la verdad nos hizo libres. Ahí en ese momento la verdad nos hizo libres. Y ahí mismo tenemos personas que nos han compartido que solo por ese ejercicio hay un cambio en el apetito. Porque una cosa es tener unas pautas de alimentación para el ayuno, pero otra cosa es cuando se tiene un apetito desordenado, mejor dicho, que por más pan de espelta que coma, que por más cosas saludables, es muy fuerte. Entonces, por eso, uy, calmado, o sea, autotransformado el apetito, o por lo contrario, hay personas que cerradas con muy poquito apetito, entonces tampoco les provoca comer estas antes de garda, o mejor dicho. Entonces, esas meditaciones ayudan mucho a estas que nos sucede con respecto al apetito, ahí para que también lo vamos teniendo en cuenta. Bueno, hermanos, yo aquí me podría quedar hablando, tema tengo para mucho tiempo. También hay situaciones cotidianas. Ayer una compañera nos compartía situaciones cotidianas que justo el viernes o el día del ayuno, entonces a uno le llegan con mecato, con venga el postre o venga que vamos a ir a comer allí. Entonces, esa lucha en la cotidianidad es compleja. Ahí es pedir mucho la virtud de la abstinencia y ver que somos, si somos fieles en lo poco. Por ejemplo, las mamás cuando nos toca servir comida o los hijos dejaron comida, entonces uno dice, ay, ¿cómo se va a perder? Y entonces, o justo, sí, eso sucede en pues, muchas cosas. Qué bueno que compartamos también en las situaciones cotidianas, que ahí pues como que se fortalece uno mucho y se identifica uno. Eh, y ahí está pues también como en esas situaciones cotidianas como las pequeñas victorias, ¿cierto? Entonces, que pidamos la gracia, o que también, hermanos, yo soy muy con eso, como que yo incluso decía por aquí a una compañera,
si le provocó algo, pues cómaselo y sienta, o sea, porque es que el cuerpo es como que, y esa es la tentación, como que, uy, no, yo necesito eso, o sea, es un desespero por una cosa, y es cuando uno ve que eso no es hambre, sino es una ansiedad. Y cuando uno le corta como eso de que es prohibido y que no se puede, se lo come y le sabe maluco. Y dice, pues como que yo, ¿por qué quería tanto esto si esto no me hace bien? Y ahí hay una iluminación de la conciencia y se corta con ese apego también y ya uno ya no le provoca. Entonces puede ser como un ejercicio duro. Pero que con eso yo les digo mucho de que tengamos ese diálogo interno, como muy atentos a ese diálogo. Por ejemplo, el día de ayer era muy normal que ese vicio de la tristeza es como que le provoca dulce, le provoca, también es un aumento en el apetito, hoy también lo pueden experimentar. Entonces es muy atento a uno a ese diálogo interno, porque cuando yo digo, yo porque tengo tanta hambre, esto no es hambre, esta es la tentación que me está poniendo desde el interior, o sea, vienen las tentaciones exteriores con comida, pero también está la tentación interior. Entonces ahí es cuando yo puedo responder con la virtud, por eso yo les mando las meditaciones por escrito, ahorita les mando las del día de hoy, porque la virtud de hoy, por ejemplo, responde, yo tengo todo lo que necesito. Una angustia de la avaricia es que no tiene lo que necesita. En cambio, la virtud responde, no, yo por qué me angustio si yo tengo todo lo que necesito. Dios me da todo lo que yo necesito porque yo soy su hija. Soy la hija de un rey y me he visto como una hija de rey y estoy en el banquete del Señor. Entonces, ¿por qué me angustio? Responderle así al vicio o a la tentación lo espanta, o sea, se le quita a uno el apetito en ese momento, eso es impresionante. Entonces, por eso esas meditaciones, aunque son como en un lenguaje muy complejo, entendámoslas como una clave para responderle o para ese combate espiritual. Eso no es para que uno vea a una persona como con avaricia y uno vaya y le diga, vea, usted porque sean, pues como le responda de mala manera, sino que comencemos a utilizar esas escritos o esas palabras sanadoras de la virtud para aplicarlas en nosotros para vencer esos pensamientos. Comencemos por ahí. Y ya luego pues lo podemos compartir con otras personas. O también a mí me han escrito como, ay, man, es que yo le quiero compartir esto a una amiga que no sé qué. Entonces, la manera como le puedes compartir es eso, diciéndole, mira, estas palabras las puedes decir para ti. Si estás angustiada por el dinero, di estas palabras mm, y eso te va a sanar, te va a ayudar. Pero como uno no puede dar de lo que no ha recibido, primero uno necesita experimentarlo. Cuando lo experimente, ahí sí es muy eficiente ese compartir con alguien más. Listo, hermanos. Mira, preguntas del ayuno, ya concreto. Mm, por ejemplo, algo concreto es que en cuanto al, pues bueno, sí, es muy difícil como, ay, bueno, voy a dejar el tinto y entonces ya lo dejé, ¿no? Entendámoslo como, bueno, voy a reemplazarlo, ¿cierto? Lo voy a reemplazar en este cuaresma por aromática, ¿cierto? O si le cuesta mucho la aromática, pues por lo menos por agua panela con limón. El limón ayuda demasiado al sistema inmune, tomarlo en la mañana, así en agua panela incluso. Entonces, ayuda mucho a abonar este terreno para liberarse de los vicios. Entonces, aromática con limón, con manzana. Yo les decía también poner a cocinar una manzanita de esas manzanas gala, de las amarillitas. Y esa agüita de manzana y las manzanitas pues en trozos ayudan mucho a sanar el estómago, ayudan mucho al intestino, esa agüita de manzana, entonces esa es otra opción. Eh, bueno, a ver por aquí que nos puso. Bueno, mira, ya le quedó más claro. Sí, mañana con la ayuda de Dios les voy a enviar como ya un escrito de esto concreto del ayuno.
también del plan de cómo vamos a ver todos los vicios durante esta cuaresma, porque hay vicios, como les decía, tentaciones que no se vencen con ayuno. Pero la cosa no es como que, ay, bueno, este vicio no se vence con ayuno, entonces me voy a comer de todo. No, tampoco se trata de eso, ¿cierto? Pero van a haber días en esta cuaresma, por eso es que lo queremos hacer así solo miércoles y viernes, o hasta quien, pues, quien lo tenga muy fuerte en el corazón, han habido personas que han entendido esto de que ese ayuno es para prepararse para la Eucaristía del jueves y del jueves eucarístico, que han querido también ayunar el jueves y eso ahí, como yo siempre les digo, lo que les diga a su corazón en una conciencia formada, está bien. Bueno, y yo tengo, hermanos, pues algo en el corazón de ponerles, sobre todo, tarea para esta semana. Y es que al menos por esta semana, por hoy, pues porque ya mañana es miércoles, ayuda mucho, créanme que ayuda mucho un ejercicio y es de verdad comer, o sea, comenzar el ayuno por unos días comiendo lo que me provoque, o sea, dándole rienda suelta al antojo. Como dice el Señor, abandonándonos a las pasiones, mejor dicho, pero en cuanto a la comida, no les digo con el licor o con los otros vicios, no, respecto a la comida, porque eso ayuda como a demoler un edificio de estructuras que tenemos adentro, porque ese antojo me está hablando de algo, me está hablando de una herida muchas veces. Hay personas que les provoca el dulce impresionante y vamos a ver, y esto de comer dulce se lo enseñó su papá, que quizás su papá cuando lo recogía en el colegio le daba un dulce o los pequeños momentos con el papá les daba un dulce, pero ese papá ya no está, se murió, o ese papá lo abandonó cuando era chiquito. Y en el niño quedó el código de que, bueno, yo como dulce y estoy con mi papá, o sea, esa es la relación. Y por eso en momentos de ansiedad me provoca tanto el dulce. Pero cuando entendemos que es que yo estoy buscando el dulce porque es que hay algo detrás, eso es súper liberador. Eso es demoler, eso es soltar un yugo, soltar una atadura injusta, una ligadura, una opresión impresionante. Entonces, por lo menos hoy, yo sí les pido eso. Y que muchas veces uno dice, ay, no, pues yo tengo un antojo de una carne, de yo no sé qué, porque los antojos también están de carne o de fritos, no solo de dulce o de panadería, pero es que eso es muy costoso, no, mejor yo me compro el pan de espelta, no sé qué, pero no, la tarea en obediencia hoy es precisamente porque la avaricia es así, como que, ay, no, yo mejor guardo este dinero para otra cosa, no, haga el ejercicio, y puede, pues obviamente no es como que si no tiene, pues tampoco es pedir prestado o endeudarse para esto, pues, pero verdad, como en un sentido de romper con la avaricia también, ser obediente en eso y ser muy atento a esas voces interiores de, uy, no, qué rico esto, qué bueno comerme esto, porque todo eso nos habla de nuestras heridas y me cuentan, sí, aquí estoy yo para que me digan, ay, em, em, esto fue lo que me pasó y podemos llevarlo a la oración a ver cuál es esa herida que el Señor quiere sanar con eso. Porque la cosa es que si no lo hacemos, eh, nos queda ahí una herida sin sanar. O sea, se puede, hay personas que dicen, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero desayunar. Y yo, bueno, pues entonces ayuno. Pero nos quedamos construimos como un edificio sin demoler unas bases que hay que restaurar bien. Como que nosotros en esta cuaresma vamos a hacer una remodelación de este corazón, pero necesitamos demoler esas bases interiores para poder construir un buen edificio. Y parte por ese ejercicio de cuáles son mis antojos. Listo. Bueno, hermanitos, espero pues que todas estas dudas queden aclaradas. Dios los bendiga. Seguimos unidos en oración y cualquier observación, cualquier cosita me tiene. Un abracito y Dios los bendiga.
Muchas gracias, hermano. Feliz día.